¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a revisar los vectores base. Como pueden observar, tenemos la gráfica del vector A, su módulo, sus componentes rectangulares en X y en Y a su vez también tenemos las componentes vectoriales tanto en X como en Y. Están pintadas de color verde. Obviamente un segmento se puede representar como un vector y la componente en X y en Y de igual manera se puede representar como un vector. De aquí la definición de los vectores base prácticamente proviene de un vector unitario, de un vector A. Son conocidos como vectores normalizados o vectores unitarios de las componentes rectangulares de un sistema. Entonces son las componentes o vectores unitarios, tanto en X se representa con la letra Y, la dirección en el eje X, y en Y es el vector base J. Tenemos prácticamente a los vectores base. Las fórmulas para los vectores base podemos analizarla que un vector unitario en la componente en X es igual al vector en la componente en X sobre su módulo. De ahí podemos analizar que se extrae el vector base Y. De allí despejamos y tenemos que el vector componente en X es igual al módulo de X por el vector base Y. Como podemos observar, para Y tenemos que el vector unitario en la componente en Y es igual al vector componente en Y sobre el módulo de la componente en Y eso es igual al vector base J. De aquí podemos despejar y decir que la componente vectorial en Y es igual a la componente Y por el vector base J. De esa misma manera podemos ubicar los vectores base. Vamos a abrir una nueva ventana. Trazamos un vector cualquiera. Luego damos un color al vector. Vamos a ubicarle un color rojo. Luego vamos a dar un nombre, lo llamamos vector D. ¿No? En fórmula látex para que se vea mejor. Listo, tenemos un tamaño, ¿no? Luego vamos a ubicar el vector unitario. Para ello nos vamos a la parte de la barra de entradas, ponemos vector unitario, seleccionamos, damos clic en la parte donde dice objeto, ubicamos el vector U. Damos enter y tenemos nuestro vector unitario. Luego de eso podemos hacer la ubicación de la escala para que se vea mejor, resalte el vector unitario, se pueda identificar. Vamos a ubicar un punto en el objeto para ubicar el punto extremo del vector unitario. Miren, también podemos dar un color, un diseño, podemos ubicarlo de color azul, podemos aumentar el grosor y listo. Ubicamos las rectas perpendiculares a los ejes para tener las componentes rectangulares del vector unitario que prácticamente serían los vectores base Y, J. Ubicamos la intersección, tenemos la intersección. Luego ubicamos el segmento para hacer la línea entrecortada entre los vectores base. Ocultamos las rectas perpendiculares y tenemos que hacer la línea entrecortada. Tenemos ya identificado el vector base IJ. Entonces ubicamos el texto, el vector base Y. Y para X desplazamos y para J para Y.
J para Y, ¿no? J para Y. Muy bien. Podemos dar un diseño. Buscamos tamaño grande, negrilla, y tenemos los vectores base y J. Ubicamos el vector Y en el eje X y el vector J en el eje Y. Prácticamente los vectores base son las componentes rectangulares, vamos a dar un color, son las componentes rectangulares de el vector unitario. Se podría decir que son las componentes rectangulares del vector unitario. Aquí podemos ubicar el vector unitario que está de color azul. Es el vector unitario. Es el vector unitario de el vector D. Bien, entonces se podría decir que los vectores base, ¿sí?, son las componentes rectangulares del vector D. Para ello vamos a ubicar nuevamente el vector D. Tenemos un vector D. Vamos a hacer muy grande, negrilla. El vector D, vamos a hacerlo, utilizar la opción de posición para que se pueda trasladar al ritmo del movimiento del punto B, ¿no? Listo. Ahí tenemos. Y a su vez también vamos a hacer para el vector unitario, está ubicado al punto C. Los vectores base también lo podemos hacer. El vector base J está en el punto D. Y el vector base Y está en el punto E. Miren, ya. Entonces aquí tenemos el movimiento, podemos trasladar y obviamente el texto se desplaza conjuntamente, ¿no? Entonces, tenemos los vectores base. En conclusión, los vectores base se podría decir que son las componentes rectangulares del vector unitario. De antemano, les agradezco por su atención y espero que el video de vectores base haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.